Buen día, mi nombre es Santiago Julio Dávila y junto con mi compañero Juan David Salcedo Hernández vamos a presentar los resultados de nuestro proyecto final de Física Experimental 2, que consiste en el análisis de la fase y la frecuencia angular para un circuito RLC de corriente alterna en serie. La principal motivación para estudiar este circuito y sobre todo el fenómeno de la resonancia que se presenta en él es la gran variedad de aplicaciones que tiene este en la ciencia y en la tecnología, eh, permitiendo ver de manera simple la interacción entre los componentes inductivos, resistivos y capacitivos. La configuración de un circuito de RLC es básicamente la que se muestra en la figura y el modelo que vamos a utilizar para medir las cantidades necesarias y observar el fenómeno de resonancia está basado en dos condiciones que se presentan en la resonancia, que son la ausencia de desfase entre la señal de entrada y la señal de salida y la curva y el máximo de la curva de la amplitud. La señal de entrada se medirá en la fuente de la fuerza electromotriz, que en este caso será un generador de señales a partir pues, de un osciloscopio, y la señal de salida se medirá en la resistencia, que en este caso se utilizaron dos resistencias, una de 220 ohmios y una de 500 ohmios. A su vez, el capacitor, se utiliza un capacitor cerámico de 101.1 nanofaradios y un inductor de 1 milihenry. El desarrollo teórico asociado a este experimento consiste en analizar primero el comportamiento de los inductores y los capacitores cuando se conectan pues cada uno por separado en un circuito de corriente alterna, para después analizar su respuesta cuando se conectan a corriente alterna pero en serie. En ese orden de ideas, el inductor es un elemento del circuito que induce una FEM denominada autoinducida. Según la ley de Lenz, se opone al cambio en el flujo magnético. Esto, eh, esto genera lo que vemos aquí en la gráfica, que es que el voltaje sobre la resistencia se adelanta por 90 grados al voltaje del inductor. Caso contrario a lo que sucede en el capacitor, donde el voltaje de la resistencia se atrasa por 90 grados respecto al voltaje en el capacitor. El capacitor a su vez es un elemento que genera una corriente que retrasa la transmisión de la señal. Una vez tenido esto en cuenta, se procede a analizar la respuesta total que tienen estos dos elementos conectados en el circuito, que se conoce como el análisis de reactancias y fasores, eh, para pues, obtener las condiciones de la resonancia, que como vemos acá, la condición de la resonancia está en esta frecuencia es donde se da la resonancia, y a su vez esa frecuencia es la que ofrece el valor máximo de la curva de la amplitud y que no presente desfase entre las señales de entrada y salida. Se puede empezar a introducir variaciones en la frecuencia de entrada para el circuito RLC en serie. En este caso podemos ver una frecuencia de entrada de 17.9 kHz que a través del osciloscopio se pueden observar como dos señales distintas que más o menos se encuentran en fase. Es decir, que no hay una variación, digamos, entre la posición de los picos de cada señal. Eso que esta es una caracterización propia de las señales cuando se encuentran en una frecuencia de resonancia. Podemos observar que cuando a medida que vamos variando la frecuencia de entrada en el circuito, las señales se encuentran en, por así decirlo, desfase. La señal de menor amplitud que vemos en la pantalla del osciloscopio y que se señala aquí corresponde con el voltaje que se mide sobre la resistencia en el circuito, tal y como se señala en el diagrama que se muestra. Por supuesto, esto nos da una idea del comportamiento de la corriente dentro del circuito. Por otro lado, la señal que tiene una mayor amplitud y que señalamos a continuación corresponde con la señal de fuerza electromotriz que se le está entregando al circuito por medio del generador de señales y que se señala en el diagrama arriba.
lo cual pues nos indica que esta no es su frecuencia de resonancia. De esta manera, al variar estas frecuencias y medir tanto la amplitud que se tiene para la señal del voltaje sobre la resistencia y la fase de esta con respecto a la señal de entrada, podemos determinar de manera aproximada cuál es la frecuencia de resonancia de este circuito con estas características. Es importante notar que incluso cuando el circuito se encuentra en una frecuencia de resonancia, la señal sobre la resistencia no alcanza una amplitud máxima, que sería básicamente la amplitud que se le está entregando a través del generador de señales. Esto quiere decir que, o se puede hipotetizar que existe una resistencia que no se está teniendo en cuenta en el circuito y que bien podría deberse a la resistencia interna del generador de señales. Para estudiar los datos obtenidos con el montaje que se mostró, se optó por el ajuste de los mismos al modelo teórico a partir de la minimización de una función chi cuadrado, como la que se muestra en pantalla. Esta función cuantifica la diferencia entre el modelo y los datos experimentales. A raíz de este proceso se obtuvieron parámetros de ajuste para la inductancia y la capacitancia, lo cual nos permitió establecer, según los datos, un valor probable para la frecuencia de resonancia en los dos circuitos estudiados. En esta figura se muestra la respuesta en la amplitud de la señal de salida en el circuito en función de la frecuencia de entrada que se le otorgaba a partir del generador de señales. Estas dos curvas corresponden a dos valores diferentes de resistencia, la gris es de 220 ohmios y la negra es de 500 ohmios. Para estos dos circuitos se utilizaron exactamente las mismas capacitores y el mismo inductor. Podemos notar valores pico más o menos en la misma frecuencia para ambas curvas, lo cual por supuesto refleja el hecho de que la frecuencia de resonancia es independiente del valor de la resistencia que se utilice. Similarmente podemos obtener el gráfico de la respuesta en el ángulo de fase con respecto a la frecuencia de entrada. Claro está que el punto en el cual estos dos gráficos cruzan el eje X corresponde a la frecuencia de resonancia en el circuito, puesto que esto indica el punto en el cual no existe un ángulo de fase. Aquí se observa claramente que en ambos casos esta frecuencia se encuentra por debajo de los 20 kHz y es aproximadamente de 16 kHz. Adicionalmente, según el modelo que se utilizó, es altamente probable que ciertos resultados que no han estado dentro de la evaluación de este modelo se puedan predecir a partir del mismo proceso. Para concluir, esperamos que a medida que se utilicen resistencias mayores, los resultados se ajusten más fielmente al modelo teórico, puesto que esto hace que la resistencia interna de los aparatos que se utilizaron se haga cada vez más despreciable con respecto a los valores utilizados externamente.